¿Cómo no le damos un aplauso muy fuerte a nuestro Señor? Gracias, hermanos. Le doy gracias a Dios que nos permite estar ese día de pie. Le doy gracias a Dios por las oraciones que les pedí el viernes, que me sentía muy resfriada, pero gracias a Dios estamos aquí con bien. Estamos acostumbrados tal vez a levantarnos todos los días pensando que es ya una costumbre, pero muchos hermanos el día de hoy no se pudieron levantar. Ya no tuvieron oportunidad de abrir sus ojos, pero usted y yo estamos aquí por la fidelidad de Dios. Gracias. Si me acompaña a hacer una oración, por favor. Gracias te doy, Señor, porque me permites estar aquí, Señor, para predicar tu palabra. Yo reconozco, Señor, mis limitaciones delante de ti, pero estoy segura, Señor, que ni tu palabra ni tu Santo Espíritu tienen ninguna limitación. Yo te pido que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón y que tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañan en el libro de Isaías 43:2, por favor, y me indican con un amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si gusta tomar asiento, hermano. Le doy gracias a nuestros pastores por la confianza que han puesto en uno. Yo el viernes me sentía muy mal y le hablé al hermano Salomón, así como queriendo que me dijera que no iba a predicar, ¿verdad? Porque me sentía muy mal. Y el hermano nomás me dijo: tómese unas limonadas bien calientitas con miel virgen. Y pues sí, aquí la traigo. Y gracias a Dios, aquí estoy. De verdad sí me sentía muy estresada porque me sentía muy mal y decía: ¿y si no puedo? ¿Y cómo le voy a avisar? ¿Y después quién va a predicar? Entonces sí es muy estresante, pero gracias a Dios que por su misericordia aquí estamos. La reflexión de la palabra que les quiero compartir el día de hoy la he titulado Dios siempre está contigo. Y tomé de texto en el libro de Isaías y quisiera darles un poco de un resumen de lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías significa, el nombre del libro de Isaías significa Jehová es salvación. Su autor es Isaías. La fecha aproximada que se escribió en el año 740 a.C. El lugar, Jerusalén. Los destinatarios era Israel y todas las naciones. El propósito era proclamar el juicio de Jehová que se venía contra Judá por sus pecados y revelar la venida del siervo de Jehová, que traería redención al pueblo judío. Las doctrinas más relevantes de este libro son la santidad de Dios, la salvación, la justificación, la depravación del hombre, el decreto de Dios y la providencia de Dios. En este último es donde yo quisiera hacer énfasis. El mismo escritor nos indica que su ministerio dio inicio en el año en que murió el rey Usías y continuó en los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Se cree que su muerte se dio bajo el reinado del perverso rey Manasés, muriendo aserrado. Si damos un vistazo a ese periodo, podemos ver que en los tiempos que estaban viviendo eran turbulentos. Isaías comenzó su ministerio profético cuando la amenaza asiria estaba sobre el reino del norte. No obstante, su llamado fue para el reino del sur, Judá. Y aunque Judá no fue llevada al cautiverio, sino hasta tiempo después a Babilonia, ya Isaías estaba anunciando al pueblo que el castigo de Dios iba a llegar por la dureza de sus corazones. Eran tiempos donde predominaba la idolatría y el rechazo a los estatutos de Dios. Tal vez podamos encontrar alguna similitud, hermanos, con los tiempos que estamos viviendo ahora, con los que vivió el profeta Isaías, en donde la maldad se ha multiplicado, donde nos hemos corrompido,
donde ya nadie busca a Dios, donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso quise dar esta introducción para ver en qué momentos Dios está con nosotros. Y tal vez estemos pasando por algunos momentos en los que pasó el profeta Isaías en aquel tiempo o la gente de aquel tiempo. Observemos el primer momento en que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos, cuando sentimos temor. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sentimos temor cuando llega la prueba a nuestra vida. Hay en nuestra vida malas noticias, puede llegar la enfermedad de un ser querido o la misma nuestra que llegue enfermedad a nuestra vida, algún hijo que esté en rebeldía, algún problema económico, alguna situación legal que se nos presente. Hay muchas situaciones por las cuales puede llegar el temor a nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros prediquemos la palabra, prediquemos lo que dice, porque muchas veces decimos, si vienes a Jesús, todos tus problemas se van a resolver. No vas a sufrir, y eso no es cierto, la Biblia no dice eso. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ni a usted ni a mí estamos exentos de pasar por problemas. Ni usted ni yo estamos exentos de pasar por sufrimiento. Pero tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte, que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando llegue el temor a nuestras vidas, dice que la palabra temor, la palabra miedo proviene del término latinus metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro. Puede ser un perjuicio, ya sea producto de la imaginación o ya sea de la propia realidad. Y yo creo que todos en nuestra vida hemos en algún momento sentido temor. Y el problema no es sentir temor, el problema es dejar que el temor anide en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, echamos fuera la fe. Y eso es lo que no podemos permitir, hermanos. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir a la presencia de Dios para echar fuera todo temor. Pero la palabra de Dios nos hace énfasis en que no vivamos con temor. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Cuál situación puede ser la que usted esté viviendo el día de hoy, hermano? ¿Cuál situación puede ser la que le está haciendo sentir temor, angustia en su corazón? En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda angustia, todo temor, échelo sobre nuestro Señor, tráigalo al altar, déjelo en sus manos para que Él pueda obrar en su vida. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice, por nada. Por eso muchas veces el mundo, las personas que no conocen a nuestro Señor, no entienden por qué podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué podemos tener paz en medio de una situación difícil? Porque nosotros estamos confiados en el Dios Todopoderoso, en aquel que puede cambiar nuestras circunstancias. Y es Jehová de los ejércitos, es el único, hermanos, que puede cambiar nuestra situación. También sentimos temor
a causa de que hemos pecado. Cuando hemos pecado, sentimos temor, ya que hemos hecho lo malo delante de Dios. Y veamos el ejemplo de Adán y Eva. En Génesis 3, del 8 al 10, dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mientras permanezcamos en esta carne, hermanos, sabemos que luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa y le fallamos al Señor. Pero en lugar de escondernos como lo hicieron Adán y Eva, vayamos delante de su presencia y pidamos perdón. El mensaje principal del Evangelio que llegó diciendo nuestro Señor Jesucristo era: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dijo el Señor Jesucristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay un solo pecado, aparte de la blasfemia del Espíritu Santo, que no puede perdonar Dios. ¿Y sabe cuál es? Aquel que no confesamos. Aquel pecado que usted y yo no confesamos no puede ser perdonado. Así que necesitamos ponernos a cuentas delante de Dios. A mí me gusta mucho ver en YouTube el evangelismo que le llaman 1 a 1. Y una de las prácticas que ponen es que mencionan los 10 pecados, los 10 mandamientos. Entonces la gente no necesita arrepentirse porque ella piensa que es muy buena gente. Entonces la gente dice: ¿para qué? Pues si yo soy muy buena gente, ¿de qué necesito arrepentirme? ¿Qué necesito cambiar? Y si usted le pregunta a la gente, pues si se considera bueno o malo, decimos que somos buenos, porque nos comparamos con el asesino, con el sicario, con el violador, entonces pues somos muy buenos. Pero si traemos los 10 mandamientos, hermanos, de verdad, pues hay veces que hasta nosotros nos deberíamos de pensar, porque tal vez nosotros estamos tomando en poco el pecado. O dígame usted si ya no cuenta mentiras. ¿Cuántos de nosotros hemos contado mentiras? No levante la mano. Pero ¿cómo se le llama a las personas que cuentan mentiras, hermanos? Mentirosos. ¿Y no hemos contado ninguna mentira después de que conocimos al Señor? Y si nos vamos a otro mandamiento, de que si hemos robado, por muy pequeño que sea, hagamos nosotros, recordemos, hemos robado. Y así le van pasando a la gente todos los mandamientos. Entonces muchas veces pensamos que no necesitamos arrepentirnos, pero hay un pasaje también que dice: no matarás. Pero si buscamos en Mateo 5, 21, 22, tal vez usted y yo no hemos asesinado a nadie, pero dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego eterno. ¿Se fija, hermano, qué peligroso es? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos resentimiento con alguien que nos hizo algún daño, o simplemente hay un malentendido y seguimos guardando eso dentro de nosotros y tenemos rencor contra un hermano o hablamos mal de un hermano? Tengamos cuidado, hermanos, de tomar en poco los mandamientos de Dios, porque tal vez los sigamos practicando y sabemos que luchamos en esta carne, pero por eso cada día hay que ponernos a cuentas con el Señor, cada día, hermanos. También dice en otro, en ese programa que les digo, les dicen principalmente a los varones que si han codiciado a una mujer, entonces ellos dicen que sí. Entonces el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:28, todo el que mire a una mujer para codiciarla
ya adulteró con ella en su corazón. Tal vez somos adúlteros de corazón, hermanos, y lo estamos tomando en poco. Por eso es importante pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque también se va la paz, hermanos. Viene el temor a causa del pecado. Recordemos que tanto para ustedes como para mí hay límite de tiempo en nuestra vida, hay caducidad. La raya ya está pintada para usted y para mí, y tal vez pueda ser hoy, tal vez pueda ser mañana, no lo sabemos, pero es muy importante que usted y yo estemos a cuentas con el Señor. Ya conocimos al Señor, ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ya el Señor nos salvó, pero aún así tenemos que pedirle perdón por aquello que hemos hecho o hemos dejado de hacer para servirle al Señor. Tal vez hemos desplazado el lugar que le corresponde al Señor. Tal vez hemos estado muy cómodos sin buscar del Señor. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, es muy importante que estemos a cuentas, porque usted y yo lo sabemos, no sabemos qué día nos llame a su presencia el Señor. También dice en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, si hemos fallado, aquí está el Señor todos los días. Aquí está esperándonos para que nosotros doblemos rodillas delante de Él. Él lo sabe todo, Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y aún más, pesa las intenciones de nuestro corazón. Así que es importante que cada día, cada uno de nosotros reflexionemos y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Otro de los momentos en los que Dios está con nosotros es cuando nos sentimos cansados. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo estamos cansados? Y tal vez venimos a la iglesia por costumbre, por monotonía, por no tener otro lugar que ir, pero hemos olvidado el verdadero sentido de estar aquí. En Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estas palabras fueron dichas a Zorobabel, quien encabezaba el primer grupo que regresaba de la deportación de Babilonia. El principal motivo del regreso era la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén había sido deportado a causa de su pecado, pero Dios lo había hecho regresar. Había una promesa de regresar, pero Zorobabel tuvo muchos obstáculos. Por eso Dios le dijo: no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos la confianza puesta en el Señor. No luche en sus fuerzas, hermano, porque tal vez esté luchando con Dios. No luche con sus fuerzas, no querramos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Tengamos confianza en el Señor, porque lo único que vamos a hacer, vamos a debilitarnos, vamos a cansarnos y tal vez nos vayamos a querer ir porque no hemos encontrado la respuesta que hemos esperado a nuestra manera. Esperemos la respuesta del Señor, y como le dijo a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquello que estás esperando, aquello que estás orando, síguelo luchando, pero orando por él. Síguelo orando, síguelo rogando al Señor, sigue clamando al Señor y Él responderá. Eso mismo nos dice el día de hoy, para que no estemos luchando en nuestras fuerzas. Confía en Dios si ya estás cansado, porque Él te dará nuevas fuerzas. Dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que ya no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si ya estás cansado, pídele al Señor que renueve tus fuerzas. Si ya estás fatigado, llega a los pies del Maestro pidiéndole que te fortalezca, que tu fe sea fortalecida, y Él lo hará. Otro de los momentos en que nos sentimos cansados es a causa de que hemos dejado de confiar. Nos debilitamos, hermanos, porque hemos dejado de orar. Estamos espiritualmente débiles. Al dejar de esperar en el Señor, hay situaciones muy difíciles por las que puedas estar pasando, pero nunca dejes de orar, ya que en la oración el Señor nos fortalece. Recordemos al Señor Jesucristo. Él estaba angustiado hasta la muerte, pero Él oró y fue fortalecido. El Señor Jesucristo tal vez estaba pidiendo otra opción para no pasar por esa copa. Estaba esperando alguna otra respuesta porque era difícil lo que Él iba a pasar. Pero dice que Él oró y fue reconfortado. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. También nos debilitamos a causa de que hemos dejado de orar. Sabemos que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y sabe por lo que estamos pasando. Pero hemos dejado de orar y hemos dejado de mostrarle a Dios nuestra confianza en Él. Cuando usted le tiene confianza a alguien, le platica todo. Lo bueno, lo malo, los anhelos. Como un padre, usted como padre, ¿qué espera de sus hijos? Que confíen en usted. Usted quiere que sus hijos le platiquen sus sueños, sus anhelos, sus alegrías, pero también sus angustias, sus temores, sus miedos, porque usted quiere estar ahí guardando el corazón de sus hijos. Usted quiere estar ahí guiando a sus hijos. Así es el Padre con nosotros. Él quiere estar ahí presente para curar nuestras heridas, para fortalecernos, para darnos esa palabra de aliento, para darnos esa mano que nos levanta cada día. Pero necesitamos ir delante de Él, no dejar de orar. Recordemos que no andamos por vistas, hermanos, sino por fe. Es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es. En 1 Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier otra cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es muy importante, hermanos, andar en la voluntad de Dios. Eso es bien importante porque debemos de pedir conforme a su voluntad. Él nos va a conceder las peticiones que le hagamos conforme a su voluntad. Pero para estar en su voluntad necesitamos tener una relación íntima con Él, una relación con nuestro Padre Celestial. Y tal vez nos hemos debilitado a causa de que hemos dejado de orar, pero el Señor ahí está esperando nuestras oraciones. Él mira en lo privado, Él lo sabe todo y lo conoce, y conoce las intenciones de nuestro corazón. No dejemos de orar para que no entre el temor en nuestras vidas, para que no entre el cansancio, sino que seamos fortalecidos a través de su Santo Espíritu, que es la misma presencia de Dios con nosotros. En Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces tomamos este versículo de broma y para todo decimos: es que la carne es débil, pero la verdad es que nos debemos de sobreponer a los deseos de nuestra carne, porque el espíritu está dispuesto, y cuánta alegría sentimos cuando alabamos a Dios y nos sentimos muy bien, pero cuánto nos cuesta trabajo ponernos a buscar del Señor, cuánto trabajo nos cuesta ponernos a orar, o no sé si nada más a mí me cuesta, pero cuánto
trabajo nos cuesta dedicar un tiempo a la oración. Andamos en muchas situaciones, en muchas ocupaciones, pero realmente dedicarle el tiempo que Dios merece, ¿cómo nos cuesta, hermanos? Porque nos debemos de sobreponer a esta carne, que el apóstol Pablo decía que esta carne nos estorba. Y es verdad, porque la carne quiere comodidad. Ahorita está haciendo mucho frío y gracias a Dios por los que estamos aquí, pero es muy importante que no dejemos de congregarnos, es muy importante que no dejemos de orar, que sigamos buscando al Señor. Y el último punto de los que Dios siempre está con nosotros, en los momentos en que Dios siempre está con nosotros, es cuando le buscamos. Dios siempre está con nosotros cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Dios no se hace esperar cuando alguien lo busca de todo corazón. A un corazón arrepentido nunca lo rechazará el Señor. En Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscaras a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscaras de todo tu corazón y toda tu alma. En Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarías tú, oh Dios. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Permítame resaltar un poco esta parte, reflexionemos sobre el corazón. Qué importante, hermanos, es mantener un corazón limpio y sano delante del Señor. Recordemos que el Señor pesa las intenciones del corazón. Usted y yo podemos demostrar que somos muy buenos cristianos, que llevamos una vida conforme a la palabra de Dios, pero Dios sabe con qué intenciones hacemos las cosas, incluso con qué intenciones le servimos a Él, porque pareciera que le servimos para agradarlo a Él, pero muchas veces le servimos porque queremos reconocimiento. Y es muy importante, hermanos, que nuestro corazón esté limpio delante del Señor, que tengamos las intenciones correctas delante del Señor, porque Él lo sabe todo, hermanos. Necesitamos un corazón limpio y humilde delante del Señor. En 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor mira nuestro corazón, hermanos. Y hay que pedirle al Señor que sane nuestro corazón. Aquello que ha lastimado a nuestro corazón, aquello que hemos guardado de resentimiento, necesitamos que sea sanado, hermanos. Que tengamos un corazón limpio y sano delante de Dios para poder hablar su palabra, para poder compartir de su palabra. Es muy importante que usted y yo mantengamos nuestro corazón limpio, porque recordemos que del corazón salen los malos pensamientos, recordemos que del corazón salen los homicidios. Así que cuidado con nuestro corazón. Otro de los momentos es: Dios está con nosotros cuando lo buscamos en la intimidad. El Señor todo lo ve y todo lo sabe, nada hay oculto delante de Él. Así que buscarlo en la intimidad, Él no se hace esperar, hermanos, cuando usted y yo nos disponemos a buscar a Dios. En Mateo 6, del 5 al 6, es una actitud correcta al orar. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te compensará en público. Necesitamos practicar la oración, hermanos. Necesitamos la búsqueda de Dios en nuestro hogar. Y los que tenemos niños pequeños a nuestro alrededor y grandes también, pero que ellos vean a unos padres que buscan a Dios, que confían en Dios.
porque está muy bien que traigamos a nuestros hijos a la iglesia infantil, pero los hijos van a aprender del ejemplo de los padres. Lo que vean ver a sus padres, eso es lo que van a hacer nuestros hijos. Si nuestros hijos oyen a sus padres orar, ellos van a aprender a orar. La otra vez yo me puse a orar con mi nieto y con un amiguito de él. El otro niño no sabía y nomás se reía. Y no juzgo al niño de ninguna manera, pero si uno no les enseña a los niños, ellos no van a saber orar. Y tal vez, deje usted los niños, cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo no sabía orar. Yo repetía oraciones, lo que nos enseñaban, el Padre Nuestro, el Ave María, de memoria, pero no sabías ni por qué lo hacías. Entonces muchos de nosotros, aún siendo adultos, no sabíamos orar. Por eso es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a orar desde pequeños. Y ustedes que tienen niños pequeños no me dejarán mentir, los niños creen. Y los niños creen y oran con toda sinceridad, porque ellos no dudan de que nuestro Padre Celestial va a obrar. Ellos no lo dudan, ellos siempre están esperando la respuesta de Dios. Pero usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Le damos ese ejemplo a nuestros hijos de vivir una vida de oración? ¿Cuántas veces hemos dejado de orar por ver televisión, por ver programas, por estar cómodos? La otra vez hoy escuché a nuestra pastora, la hermana Vero, que decía que la comodidad nos ha apartado de Dios. Y es verdad, porque como le decía ahorita, la carne es débil, la carne quiere lo suyo. Y es muy padre estar viendo la tele, muy calentitos, muy rico, pero también ¿dónde está el lugar que le corresponde al Señor? Aprendamos a escuchar la voz de Dios en la intimidad. Juan 10, del 27 al 28 dice: mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y ellas me siguen. Yo doy vida eterna y nunca perecerán. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. El Padre nos conoce a usted y a mí, pero aprendamos usted y yo a reconocer la voz de Dios. Y solamente vamos a identificar la voz de Dios a través de la oración, a través de la intimidad con nuestro Padre. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para enseñarnos todas las cosas. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe al Consolador. Él les enseñará todas las cosas. Él conoce nuestras debilidades, hermano. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Pero ¿cuántas veces tenemos al Espíritu Santo puesto a un lado, donde lo ignoramos? Necesitamos estar en esa intimidad, en esa relación íntima con el Espíritu Santo. En Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No sé si el día de hoy, hermanos, ustedes tengan algún temor. No sé si haya en su vida algún pecado. No sé lo que esté sucediendo, pero hoy es el día en el que podemos cambiar las cosas. No nos vayamos de la misma manera de como llegamos. Tal vez con alguna angustia, tal vez con alguna incertidumbre de qué está pasando. ¿Por qué no encuentro alguna respuesta? ¿Por qué se está tardando tanto el Señor en responderme? ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos? ¿Que nos conteste alguna petición para poderle ahora sí servir? ¿Estamos esperando que en nuestra casa se compongan las cosas para que ahora sí yo le sirva, para que ahora sí yo predique su palabra? Que no debería de ser al revés. Que no debería de ser primero predicar su palabra, hablar su palabra, vivir confiados en Él,
y poner nuestras peticiones delante de Él y solamente confiar. Hemos visto los momentos en los cuales Dios está con nosotros. Está cuando sentimos temor. Dios está con nosotros cuando estamos cansados. Y está con nosotros cuando le buscamos de todo corazón. Si el cansancio, si el temor o el pecado te tiene alejado de Dios, hoy es el día, hermano, en que podamos pedirle perdón y pedirle que fortalezca nuestra fe, que fortalezca también nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el volver a retomar esos tiempos de comunión con Él, esos tiempos donde anhelábamos venir a la iglesia, esos tiempos donde se nos hacían largos los días de que podamos volver a estar aquí en la iglesia, donde juntos adoremos y podamos bendecir el nombre de Dios. Yo le invito, hermano, que esta tarde pase al altar, ponga sus peticiones delante de Dios, traiga sus cargas al Señor, entréguelo a aquello que le está creando temor, aquello que lo está impidiendo seguir adelante. Si es cansancio, pídale esa fortaleza, que Él renovará sus fuerzas, que Él volverá a traer esas fuerzas a usted, ya sean físicas o espirituales, pero el Señor es fiel y verdadero. Pase a este lugar, hermano, pase a este lugar y pídale perdón al Señor por el pecado que hemos cometido. Dios lo sabe todo, hermano, Dios lo sabe todo. Pidámosle fortaleza, pidámosle por aquellas respuestas que estamos esperando. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ponernos a cuentas contigo. No sabemos el día y la hora, Señor, en que tú nos llames a tu presencia, Padre, pero ayúdanos a que el tiempo que nos permitas estar aquí con vida, Señor, seamos fieles a ti. Que el tiempo que tú nos permitas estar con vida, Padre Todopoderoso, seamos luz en la oscuridad, mi Señor. Que podamos, Señor, ser ejemplo en nuestras propias familias. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Seamos jóvenes, seamos